vida actual de Harry y Meghan se asemeja más a la vida de una estrella que a la de un miembro de la familia real. Harry y Meghan son como unos príncipes de Hollywood. Lo que sí sabemos es que han firmado contratos millonarios con plataformas de música, de vídeo. Ella cuenta que Meghan siempre ha querido ser presidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué si ellos huyen de la prensa y del acoso mediático, deciden dar una entrevista en prime time a la presentadora estrella de Estados Unidos? No tengo ninguna duda de que se pactó, porque había una serie de preguntas que, sin haberse comentado antes, Oprah no habría hecho. Fueron 90 minutos, una bomba detrás de otra y Buckingham aguantando la respiración. Una entrevista histórica y sin precedentes. Meghan Markle tilda a la familia real de racista, pero no señala a ningún miembro en concreto, pero el daño en cualquier caso ya estaba hecho. Que Meghan hablara abiertamente del suicidio también es algo muy novedoso, muy llamativo y que en una familia real es absolutamente impensable. Si hay que buscar un punto de partida, un inicio de todo el Brexit, en realidad es muchísimo antes de Meghan, es cuando muere Diana y Harry lo siente como una pérdida por culpa de los medios de comunicación. Ha estallado una guerra entre los hermanos, pero esa guerra no es de ahora, sino que viene de cuando Meghan Markle entra en la vida de Harry. Él lleva muchísimos años, de alguna manera planeando escapar de la familia real. Y la guerra que se ha iniciado con estos dos hermanos, bueno, veremos en qué desemboca, porque yo estoy segura de que Guillermo se ha sentido atacado directamente, él y su familia. Para muchos han sido vistos como dos niños adolescentes malcriados, quejicas y que viviendo en una casa de 14 millones de dólares igual no era el momento para salir a quejarse. Ahora mismo ellos en un sitio son héroes, que es en Estados Unidos, y en Reino Unido son villanos. Harry y Meghan le cuentan al mundo que deciden marcharse de la familia real el 8 de enero de 2020, aunque la salida no se hizo efectiva hasta el 31 de marzo del mismo año. Ellos lo dejan muy claro, quieren seguir formando parte de la familia real, pero sin ser miembros senior, es decir, sin tener esa dedicación plena, y quieren empezar a tener una independencia económica de la familia real, lo que les podría permitir hacer otro tipo de actividades o firmar contratos o tener acuerdos o otros proyectos. Al principio ellos hacen un comunicado diciendo que quieren un rol un poco distinto, ¿no? Pero después de la entrevista que han dado a Oprah Winfrey, parece que el ambiente que hubo en la Casa Real y sobre todo lo que ellos temían que aguantar con los tabloids era un ambiente inaguantable. Ellos consideran que los medios de comunicación han generado un ambiente tóxico y quieren huir de ese foco mediático. Harry y Meghan, ellos repiten una y otra vez que ha pesado mucho en su decisión de marcharse la presión mediática, las críticas de los tabloides, las informaciones racistas. La prensa británica sí trató de una manera diferente a Meghan que a Kate. De hecho, se hicieron incluso estudios para ver hasta qué punto, ¿no? The Guardian analizó 800 o más noticias, alrededor de 800 noticias, dividiéndolas en positivas, neutrales y negativas. Y se llegó a la conclusión de que Meghan duplicaba, más incluso del doble, las noticias negativas en relación a Kate. Inicialmente a Meghan se la trató muy bien, como novia, como prometida, incluso en algunos momentos creo que mejor que a Kate, pero fue casarse y todo cambió radicalmente. Ni el nacimiento de Archie pudo parar todo aquello. No se entendía. La pregunta es realmente por qué pasó eso, ¿no? ¿Por qué la prensa empezó a ser como más cruel, más crítica? Es que no se le perdonaba ni una. Hay titulares en la prensa británica, sobre todo cuando las dos mujeres estaban embarazadas, que son completamente distintos sobre los mismos temas. Por ejemplo, cuando Kate
acaricia su barriga cuando está embarazada, la prensa dice que es la madre perfecta, que va a ser la madre perfecta, que está allí acariciando a su futuro bebé. Cuando hace el mismo gesto Meghan, pues Meghan está tachado como una persona con vanidad, orgullo, porque tiene que estar todo el rato tocando la barriga, porque sabemos que está embarazada. Entonces estos mismos titulares destacan que no reciben el mismo trato. Pero donde más se la atacó sin duda ha sido en las redes sociales, donde ha sufrido en estos años pues muchísimos ataques racistas, incluso clasistas, y por esa razón Hello, la versión británica de Hola, lanzó la campaña viral Hello to Kindness, que básicamente consiste en luchar contra el lenguaje abusivo, racista, incluso clasista, que predomina en las redes sociales. Esta decisión y este comunicado causó un revuelo mayúsculo porque ellos no se habían reunido previamente ni con la reina ni con el príncipe Carlos. Las reuniones entre Harry y la reina tuvieron lugar después de que ellos emitiesen ese comunicado. Es lo que se conoce como la cumbre de Sandringham, en la que la reina Isabel se reunió con Harry y con el príncipe Carlos para intentar sentar esas bases del acuerdo de cómo iba a ser su salida de la familia real. Ellos querían muchas cosas, ¿no? Y finalmente se les truncó, no se pudo cumplir la voluntad de ellos y probablemente ese haya sido un poco el origen de los problemas que vinieron después, que lo que ellos querían o imaginaban que podían hacer finalmente no pudo ser, o la reina al menos consideró que no era lo apropiado. La muerte del duque de Edimburgo, pues claro, ha supuesto el regreso de Harry a Inglaterra cuando llevaba ya más de un año sin pisar suelo británico. No se contaba con que Harry volviese a Londres hasta julio, que era cuando tenía que acompañar a Guillermo, bueno, los dos hermanos, en un homenaje a Diana en lo que hubiera sido su 60 cumpleaños. La muerte del duque pues ha forzado esa vuelta a casa. No es un regreso para hablar, no es un regreso esperado, tiene que estar en la despedida de su abuelo, quiere estar, ¿no? Que Harry y Guillermo no quieren estar juntos, como sería lo lógico, los dos hermanos siempre unidos, ¿no? Lo que hubiera querido Diana, la princesa Diana, detrás del féretro de su abuelo, porque ahora mismo son dos hermanos en posturas absolutamente diferentes, irreconciliables. La reina en este caso lo tuvo clarísimo, era poner orden, ¿no? Bueno, pues Peter, mi otro nieto Peter, pues pone paz, ¿no? Y entonces se coloca en medio. Respecto al encuentro de Harry y William después del funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, pues pudimos ver esas imágenes de ellos conversando, ¿no? Que mucha gente ha interpretado como un acercamiento, como un principio de reconciliación entre los hermanos. Yo creo que todavía queda tiempo todavía falta para que haya una reconciliación como tal, pero sin duda el funeral del duque de Edimburgo ha servido para acercarlos y creo que hay que destacar sin duda el papel de Kate, la mujer de Guillermo, que ha hecho ahí de mediadora y se vio claramente cómo ella estuvo ahí haciendo de mediadora, intentando acercar a los hermanos y dando conversación a ambos para que hubiera un acercamiento. Desde que ellos anuncian, digamos, su divorcio de la familia real hasta que ese divorcio, digamos, se concreta, es verdad que ellos tienen una actividad pública muy intensa. Quisieron estar muy presentes los últimos meses, yo creo que como una declaración de intenciones, ¿no? De que ellos eran importantes y tenían un papel importante dentro de la familia real y que si finalmente pues, no se llegaba a un acuerdo para que ellos pudieran seguir participando en esa vida, pues probablemente el pueblo los iba a echar de menos, ¿no? De hecho, Harry acude a un acto de la ONG
que creó en tributo, en honor a su madre, y en su discurso aprovecha para hacer referencia a ese anuncio que sorprende no solo a la Casa Real o a los ciudadanos de Gran Bretaña, sino al mundo entero, ¿no? Y deja claro que, de alguna forma, es como que no tenían más opciones que irse, ¿no? Que no había sido una decisión así a la ligera o un capricho, sino que realmente tenían que buscarse la vida en otra parte. Y en este acto Harry también hace algo, que es defiende a Meghan de una manera para que nadie pueda pensar que realmente la decisión la toma la duquesa de Sussex. So, I want you to hear the truth from me, as much as I can share, not as a prince or a duke, but as Harry. The UK is my home, and a place that I love. That will never change. I've grown up feeling supported from so many of you, and I watched as you welcomed Meghan with open arms, as you saw me find the love and happiness that I'd hoped for all my life. We both do everything we can to fly the flag and carry out our roles for this country with pride. Once Meghan and I were married, we were excited, we were hopeful, and we were here to serve. For those reasons, it brings me great sadness that it has come to this. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. It was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. El último acto al que Meghan y Harry asisten como miembros de la familia real tuvo lugar el 9 de marzo de 2020. Ese día participan en un servicio religioso en la abadía de Westminster con motivo del Día de la Commonwealth. Ese día ya se aprecia una actitud bastante distante e incluso se aprecia perfectamente cómo no se dirigen la mirada con los duques de Cambridge. Y fue un poco como su despedida de la vida oficial, si se quiere decir de alguna manera. Si Harry no hubiera tenido a Meghan a su lado, nunca se habría marchado de la Casa Real. Harry reconoce que si no hubiera conocido a Meghan, no hubiera dado este paso. Él dice que primero no sabía que estuvo tan atrapado dentro de la institución y segundo, no hubiera pensado realmente en la opción de poder salir. Meghan ha sido el resorte que le ha hecho saltar y querer huir de ahí y emprender una vida fuera, que por salud mental propia, para él, seguramente lo necesitaba también. 25 years ago, the romance of the century reached full flower at a castle in Mans, France. El caso de Meghan y Harry nos recuerda del caso de Eduardo VIII, que en 1936 tuvo que abdicarse porque quería casarse con una norteamericana divorciada, Wallis Simpson. Claro, los paralelos son allí porque Meghan es norteamericana, también divorciada. Hoy en día es más aceptable que una persona de la familia real se case con alguien divorciada, pero el hecho que Harry decide dejar a la familia de alguna manera y marcharse es muy parecido quizás históricamente a lo que hizo Eduardo. Renuncia a su familia real y su estatus en Gran Bretaña para el amor. En septiembre de 2019, Harry y Meghan viajan a África y hay una entrevista que dan a Tom Bradby para la ITV que se emite el 18 de octubre. Harry deja, bueno, lo dice claramente, la relación con su hermano está rota. O si no está rota, pues pasa por un momento muy difícil. Los dos han tomado ya caminos distintos. En ese viaje los duques de Sussex plantan la semilla, es el aviso. No estamos contentos, no nos cuidáis, no nos protegéis, nos sentimos solos, somos vulnerables, no somos felices.
estamos pensando en irnos. Es muy sorprendente sobre todo la actitud de Meghan, porque se echa a llorar. Se echa a llorar de una forma completamente inesperada cuando le preguntan simplemente cómo está. Ella dice que muy poca gente le ha preguntado cómo está o qué tal se encuentra y que toda mujer embarazada es muy vulnerable. Meghan también dejó claro que no iba a pasar por el no queja, no lloro, no lamento, sino que no iba a exponer lo que realmente estaba viviendo, no iba a poner la buena cara que se pretende siempre en la casa Windsor, ¿no? Es como, si está pasando esto, pues tengo que contarlo, lo quiero contar. Al principio, Meghan y Harry quieren ir a vivir en Canadá. Claro, Meghan allí estaba en la serie Suits, pero también eligen Canadá como parte del Commonwealth porque allí Meghan cuenta que el Commonwealth tiene muchísimo de la población de personas de color y entonces quieren ver a personas como ellos representados en una institución como la familia real. Primero se instalan en Vancouver, en la casa de unos amigos, pero claro, en las semanas previas a que se declarara el confinamiento casi a nivel mundial por culpa de la pandemia, pues ellos se dan cuenta, según cuentan ellos mismos, se dan cuenta de que van a quedarse atrapados en Vancouver, en esa casa, y una casa que conoce todo el mundo, porque ya la prensa británica sabía perfectamente dónde estaban viviendo en Canadá, la dirección, ya había paparazzis, entonces ellos no querían quedarse durante el confinamiento en un sitio que todo el mundo conocía. Cuando llegan a Los Ángeles, Harry y Meghan no tienen un sitio estable en el que estar y donde ellos se sientan completamente seguros. Entonces hay un magnate de los medios de comunicación, del entretenimiento estadounidense muy conocido en aquel país, Tyler Perry, que les ofrece su casa, una especie de búnker donde ellos se sienten muy seguros. Posteriormente, ellos deciden comprar una mansión valorada en $15 millones en Montecito, con 9 habitaciones, 16 baños y un vecindario lleno de celebrities y caras conocidas. Es una ciudad como a unos 100 y pico kilómetros de Los Ángeles, mucho más tranquila que Los Ángeles y donde curiosamente viven al lado de Oprah Winfrey. De hecho, la presentadora en la entrevista dijo que eran vecinos, que vivían en la misma calle y viven muy cerca de famosos como Ellen DeGeneres o Natalie Portman. La vida actual de Harry y Meghan se asemeja más a la vida de una estrella que a la de un miembro de la familia real. Lo cierto es que no se sabe demasiado de la nueva vida de Harry y Meghan en Los Ángeles. En la parte personal no se les ve demasiado, se les ha visto en alguna organización benéfica o paseando con su hijo, pero muy poco. De hecho, al niño apenas se le ve. Yo creo que es una vida muy de familia y también muy dedicada a sus objetivos, que ellos están convencidos de que se puede cambiar el mundo. Y dan ejemplo constante de ello, ¿no? Son los primeros que se ponen la mascarilla, las deportivas, la gorra y salen a las calles a repartir alimentos. También se citan con niños y, por supuesto, lo que más es una actividad de videoconferencias con todos los organismos que les importan, con todas las causas que apoyan. Es otra forma de trabajar. Hi Archie, I just wanted to let you know that we've been so moved by your story and we have been cheering you on every week. And it's not just because we're partial to the name. Yo creo que Harry y Meghan, mudándose a Estados Unidos, pues han conseguido proteger más la intimidad, la privacidad de su hijo. Solamente se le ha visto en un par de imágenes, en una tarjeta de felicitación, pero dibujado, ni siquiera en una fotografía de verdad. Es curioso que en la entrevista con Oprah Winfrey sí que mostraron al niño en un plano cenital, muy ligero, muy de pasada, pero mostraron al niño en una playa jugando con él. También después de la entrevista, un fotógrafo amigo de ellos publicó una foto en blanco y negro en la que también se ve a Archie, pero tampoco se lo ve porque ni siquiera se le ve la cara. Ahora mismo ellos, como una estrella de Hollywood, pues pueden controlar, digamos, toda la cadena de producción de la información que ellos quieran difundir. La relación de Harry y Meghan con los medios de comunicación en esta nueva etapa ha sido muy complicada. Dijeron que no iban a tener ningún tipo de miramientos con todos los medios que les atacaran con falsedades.
Desde entonces han denunciado a media docena de tabloides, prensa amarillista, incluso paparazzis, porque han llegado a estar con drones sobre su casa. Su relación ha sido de tira y afloja, porque ellos también han explotado los medios de comunicación que les interesaban de la forma que les favorecía. Entonces, pues ellos se hacen muy amigos antes de llegar a Estados Unidos de Oprah Winfrey. De hecho, la invitan a su boda cuando apenas se conocen. De hecho, casi no tenían relación con Oprah cuando la invitan ya a la boda. Por lo tanto, uno ya puede interpretar que ya en la boda, cuando ellos se casan, hay una intención de en algún momento darle una entrevista a Oprah. Luego James Corden, otro de los presentadores más populares ahora en Estados Unidos, es otro de sus amigos. Y de hecho, Harry, su primera entrevista en Estados Unidos antes de la de Oprah es a James Corden. Pero no solo Harry aparece en televisión, también Meghan. La vimos en un momento que jamás hubiera tenido como Alteza Real durante un encuentro con una de las mayores líderes feministas americanas. Welcome home. I'm so glad that you're home. Me too, for so many reasons. People forget how hard women like you and so many others before you fought for us to just be where we are right now. Hablando de derecho al voto, hablando de cómo no votar a Trump, de lo importante que es el poder votar, ¿no? En ese momento, bueno, no era una duquesa, era una activista política hablando de pues lo que convenía hacer y lo que no convenía hacer. Tendríamos que rebuscar realmente bastante en la historia contemporánea para encontrar a alguien, miembro de una familia real, posicionándose al lado de un partido, en este caso del demócrata, ¿no? Lo que sí que es muy llamativo es el modo en el que ellos van a enfrentar su nueva vida profesional en Los Ángeles. Los Sussex tienen de momento una mezcla de contratos pagados con otro tipo de trabajo que no sabemos si está pagado o no, que representa más quizás aún sus causas. Van a hacer más cosas sobre la salud mental, que es un tema que está cerca a los intereses de la pareja. Un amigo de ellos les aconsejó convertirse en streamers, es decir, en firmar convenios o acuerdos con empresas de streaming, y es lo que están haciendo. Han firmado contratos millonarios con plataformas de música, de vídeo. Ellos dicen que ese dinero sobre todo lo necesitan para pagar su seguridad, que es muy, muy cara. Y esos contratos son los que van a permitirles llevar el ritmo de vida que llevaban en el Reino Unido. Harry acaba de ficharse para una empresa en San Francisco que trabaja con salud mental y que presta servicios a empresas. Él tiene un rol que es bastante novedoso, que va a ser un ejecutivo de impacto principal para la empresa. Y luego tienen pues su gran proyecto que es Archewell, que es su fundación o ONG con la que pues probablemente hagan todos esos proyectos benéficos, solidarios que antes hacían a través de la familia real. Y entre otros proyectos de la duquesa hay quien dice que podría presentarse a la presidencia. Con Meghan realmente nunca se sabe. Su amigo Mitch Scoop ha dicho que es su objetivo, que encarna el sueño americano y que Meghan hará el camino hacia la presidencia. Una escritora que ha escrito sobre Princess Diana, Lady Colin Campbell, acaba de sacar un libro sobre la pareja y ella cuenta que Meghan siempre ha querido ser presidenta de los Estados Unidos y que básicamente el paso de ir a Los Ángeles es el primer paso de entrar en la vida política norteamericana. Yo no creo que ahora mismo Meghan pueda aspirar a la presidencia de Estados Unidos, aunque sí que existe cierta rumorología. Incluso Donald Trump ha dicho que si ella se presenta, él también volverá a la política para hacerle frente. El circo está servido. Yo creo que el hecho de que Meghan Markle se presentara a las elecciones en 2024 sería un campanazo absoluto. No lo sé si va a ocurrir o no, pero desde luego que lo sería. En
noviembre de 2020, Meghan Markle publicó una columna en The New York Times titulada Las pérdidas que compartimos, en la que ella expresa el sufrimiento después de sufrir un aborto estando embarazada de 5 meses. Meghan Markle, duquesa de Sussex, madre, feminista y defensora de causas. Es otra forma de romper tabús para Meghan y de romper barreras, porque es un tema del que, además de que se habla poco y pocas mujeres hablan y muchas pasan por ello, en las familias reales se habla todavía menos. Ella cuenta pues cómo perdió a su hijo, cómo Harry estuvo con ella en todo momento y lo duro que es vivir una experiencia así. A finales de 2020 se publica una biografía no autorizada de Meghan y Harry, y a pesar de que no es autorizada, sí que es cierto que uno se da cuenta de que han accedido a fuentes muy cercanas al matrimonio. Es polémica desde antes de publicarse, hay meses de controversia, de especulaciones sobre qué se contará, al ser sobre todo el autor tan amigo y tan cercano, especialmente a la duquesa. The real heart of Kate and Meghan's relationship is that there isn't much of a relationship there. I think their friendship is very surface level. There is a respect for one another. They've certainly had some enjoyable moments here and there. Este libro ha tenido repercusión en Gran Bretaña porque han ido publicando extractos en The Times y The Sunday Times. Entonces, incluso la gente que no quiere comprar el libro han leído bastante esta biografía. Y lo que cuenta es bastante parecido a lo que cuentan los Sussex en la entrevista con Oprah Winfrey, un poco sobre el ambiente en la Casa Real. Pero es cierto que eran cuestiones muy íntimas, entonces está claro que o los propios duques de Sussex estuvieron implicados en su redacción o personas muy cercanas a ellos lo estuvieron. Esa biografía no ha sentado nada bien en la familia real británica, ni siquiera en la familia de Meghan, que llegó a decir que no la reconocía en los escritos. La concesión de una entrevista por parte de Harry y Meghan sorprende porque es muy pronto. Ellos hace apenas un año que se marcharon de la familia real británica y causó sorpresa que se sentaran a hablar tan pronto con una periodista tan reputada como Oprah Winfrey, que les iba a hacer preguntas y preguntas serias. Han estado muy arropados por parte de Oprah y la contraprestación, yo creo que Oprah ha recibido ha sido precisamente esa entrevista. Hay una parte de confianza en ella, gracias a que les ha apoyado tanto, y una parte de pagar una deuda, ¿no?, emocional que ellos tenían con ella. ¿Por qué, si ellos huyen de la prensa y del acoso mediático, deciden dar una entrevista en prime time a la presentadora estrella de Estados Unidos? Si quieren ser anónimos, si quieren vivir lejos de los focos, ¿qué sentido tiene volver a cobrar ese protagonismo y esa notoriedad? Dentro de lo que cabe, Meghan ha sido actriz, ha estado en Hollywood, está acostumbrada a hablar delante de las cámaras, pero de Harry no tenemos esa visión, entonces nos sorprende mucho conocer su faceta más personal y que él nos cuente cómo se siente, y yo creo que sorprendió mucho esa ingenuidad de Harry contando las cosas, el miedo que tenía por su mujer y por su hijo, las conversaciones que tenía con su abuela. Fueron 90 minutos, una bomba detrás de otra y Buckingham aguantando la respiración. Una entrevista histórica y sin precedentes. La entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey es un ejercicio de comunicación en el que ellos tratan de mostrarse como víctimas. Saben que hasta ahora pues, se había contado su historia desde un punto de vista, que era el punto de vista, si se quiere, oficial, o si se quiere, el punto de vista del Palacio de Buckingham, del punto de vista de los medios de comunicación británicos, y creo que ellos sentían que era necesario contar su versión de cómo habían ocurrido los hechos, lo cual no significa que su versión sea la verdad o que sea la correcta. Probablemente entre su versión y la versión de la prensa británica y de Palacio, pues era un punto intermedio entre lo que cuentan ellos y lo que se cuenta en Reino Unido. No tengo ninguna duda de que se pactó, porque había una serie de preguntas que, sin haberse comentado antes,
Oprah no habría hecho. Es verdad que ellos lo anunciaron como una entrevista en la que no iba a haber límites, en la que Oprah Winfrey podría preguntar lo que quisiera, pero también es verdad que Oprah Winfrey no es cualquiera, ¿no? Es una persona de máxima confianza ahora mismo de ellos y estoy segura de que habían hablado por delante de lo que iban a contar en esa entrevista. Uno de los grandes titulares de la entrevista con Oprah Winfrey fue la pregunta sobre cómo de oscura iba a ser la piel de Archie. De alguna manera, Meghan Markle tilda a la familia real de racista, pero no señala a ningún miembro en concreto. Sí que deja claro que no fue ni la reina Isabel ni el príncipe Felipe de Edimburgo, pero el daño en cualquier caso ya estaba hecho. Hay que decir que no entran completamente en el contexto, no cuentan qué miembro de la familia era, si era alguien dentro de la institución, si era una conversación u otra que se expresó allí. Ha habido muchas críticas sobre la parte del racismo, porque las personas piensan que la familia real no puede realmente contestar claramente. La familia estuvo encantada cuando ellos se casaron y la ceremonia, su boda, se celebró como ellos quisieron y hubo además muchísima representación de comunidad negra porque Meghan quería, ¿no? Digamos, dar esa declaración de intenciones de que había un cambio en la familia real, de que entraba la diversidad étnica, que digamos, ella se quiso dar ese mensaje y la familia lo apoyó. También sorprendió mucho de la entrevista que Meghan hablara de sus problemas de salud mental y de que ella había pensado abiertamente en el suicidio. De hecho, Oprah Winfrey quedó tan sorprendida que volvió a preguntarle: ¿estás hablándome de unas posibilidades de suicidio? Y Meghan dijo que sí. Que Meghan hablara abiertamente del suicidio también es algo muy novedoso, muy llamativo y que en una familia real es absolutamente impensable. Meghan Markle llega a decir durante un acto en el Royal Albert Hall, ella realmente no tenía ganas de ir, su marido Harry le dijo quédate en casa, pero dijo me da miedo quedarme sola por lo que yo pueda hacer. Me llamó la atención que hablaran de cuestiones económicas. Quiero decir que Harry habló de que le habían quitado la asignación, detalles que no estamos acostumbrados a que un miembro de ninguna familia real se ponga a hablar en público. Nos sorprendió mucho también la frialdad de las relaciones entre Harry y su padre, Carlos, del que decía que había dejado incluso de cogerle el teléfono, y sobre todo con su hermano, con Guillermo, porque el propio Harry dijo que Guillermo y él habían vivido un infierno juntos. Harry cuenta que ha habido momentos complicados cuando quería hablar sobre el nuevo papel de los Sussex con su padre, y cuenta de su padre y su hermano Guillermo que él piensa que ellos están de alguna manera atrapados en la institución y en la familia real, y que él se estuvo atrapado antes hasta que viniera Meghan, y que Meghan le ha ayudado de ver la realidad de la Casa Real y de poder salir y buscar otra forma de ser duque fuera de Londres. Cuando Harry habla de Diana en la entrevista de Oprah es muy interesante porque yo creo que ese es el origen verdadero de todo este asunto. Yo creo que sí, hay que buscar una verdadera causa de por qué Harry decida apartarse de la familia real, es la muerte de su madre. Y si hay que buscar un punto de partida, un inicio de todo el Brexit, en realidad es muchísimo antes de Meghan, es cuando muere Diana. El gran trauma de su vida es haber perdido a su madre mientras la perseguían unos paparazzi en París, y él no quiere que esa historia se vuelva a repetir. Los paralelismos entre el caso de Diana y el de Meghan existen. En primer lugar, es evidente el acoso de la prensa. En segundo, los problemas de salud mental. Y en tercer lugar, los problemas de adaptación a la familia real. Dicho eso, creo que
son casos distintos. A Lady Di nos la creímos todos conectamos con su mensaje. En cambio, el mensaje de Meghan no ha calado tanto e incluso algunos piensan que puede ser una actuación más de su carrera como actriz. Meghan cuenta que fue en el palacio silenciado por la institución, que estaba sola muchas veces, que no le dejaron incluso salir mucho porque personas le dijo que estaba sobreexpuesto en los medios. En la entrevista con Oprah dan una imagen parecida a la imagen que tenemos de cómo la familia real trató a Diana, sobre todo los aspectos quizás de la salud mental. Diana nos dio la impresión que no recibió mucha comprensión de Carlos o de otras personas en la familia. Y Meghan también nos da esta impresión que no ha recibido mucho apoyo de la familia real cuando estuvo tratado mal por la prensa. Hay similitudes entre Diana y Meghan Markle, pero también es verdad que hay muchas diferencias. Diana llegó jovencísima, era británica, formaba parte de la realeza, ya estaba un poco, digamos, educada dentro de lo que significaría poder ser una futura reina de Inglaterra. Pero le pilló un poquito más ingenua. Sin embargo, Meghan Markle ya tenía cierta vida de celebrity porque era protagonista de una serie muy conocida allí, ya aparecía en alfombras rojas, daba entrevistas, tenía contacto con los medios de comunicación, sabía más o menos relacionarse con ellos, tenía tablas. La relación entre Meghan y Kate siempre ha sido algo muy curioso y que ha despertado muchas inquietudes sobre cómo sería en realidad. Se las vio juntas en Wimbledon, se las ha visto juntas en algunos actos, pero es verdad que no demasiado. La relación entre las cuñadas creo que nunca fueron ni enemigas ni amigas. Creo que eran dos personas que en un primer momento vivían en un mismo palacio, estaban casadas con dos hermanos, pero no podían ser más diferentes, tanto en su personalidad como en sus pretensiones. Kate es una persona tradicional que no se ha movido ni un paso más allá del que puede dar la reina, o sea, sigue los pasos de la soberana en todo, no se mueve ni medio milímetro. Y tiene la firme determinación de apoyar a su marido y de mantener esa familia feliz que Guillermo no tuvo, ¿no? Meghan es todo lo contrario. Meghan es desafiante, es libre, es una persona justiciera también, que no tiene miedo y que le gusta ser líder también, le gusta ser centro de atención. Meghan en la entrevista pues cuenta que hubo un desencuentro con Kate en los días previos a la boda por una cuestión de los vestidos de las damitas de honor, pero tampoco cuenta muchísimos más detalles sobre ese desencuentro o esa pelea con Kate, ¿no? Pero sí lo que aclara es que no lloró Kate después de esa pelea, sino que la que lloró fue ella. Hay mucha gente que también asegura que Kate también lloró después de esa discusión con Meghan, entonces quizá no sería quién lloró y quién no, sino más bien quizá pues pelearon y las dos lloraron o sufrieron por ese desencuentro. Pero también fue muy clara al decir que Kate se había disculpado con ella, que había sido amable, que había sido sincera, que le había mandado flores. Creo que con la entrevista que dieron Harry y Meghan se está viendo la punta del iceberg de la confrontación entre el propio Harry y Guillermo. Ha estallado una guerra entre los hermanos, pero esa guerra no es de ahora, sino que viene del año 2018, cuando ellos empiezan a hacer vida con sus mujeres y cuando Meghan Markle entra en la vida de Harry. Es a partir de ese momento cuando el roce entre cuñadas hace que los hermanos empiecen a llevarse peor. La llegada de Meghan siempre se ha dicho que no gustó demasiado a Guillermo, porque Harry corrió mucho a la hora de su compromiso, de casarse con ella, que él le dijo que tuviera un poco más de paciencia, de tiempo.
y no le gustó demasiado la actitud de su hermano. Y la guerra que se ha iniciado con estos dos hermanos, bueno, veremos en qué desemboca, pero desde luego no creo que Guillermo esté nada contento ahora mismo con la deriva que ha tomado la vida de su hermano, sobre todo con respecto a él, porque podría pensar, bueno, mi hermano se va, se cambia de país, decide emprender una vida lejos de aquí, porque no es feliz, pero que no me ataque a mí, porque yo estoy segura de que Guillermo se ha sentido atacado directamente, él y su familia, su mujer y todo lo que significa el entorno de ellos. El anuncio de la llegada al mundo de Archie, del embarazo de Meghan, que además ellos estaban de gira cuando se anunció, fue contado de una forma completamente institucional. Un comunicado, una foto clásica de ellos dos, el palacio dando la enhorabuena. Y ahora que está embarazada de nuevo, que espera una niña, pues lo anunció a Oprah en una entrevista en máxima audiencia, en una entrevista que vieron más de 50 millones de personas. Obviamente, pues el acercamiento a dar la noticia fue totalmente diferente, quiere decir que ellos participaron activamente en difundir la noticia. Ellos ahora están fuera de palacio y sus decisiones son ya la de ciudadanos privados, entonces ellos lo han anunciado con una fotografía mucho más artística, en blanco y negro, e incluso han dicho el sexo del bebé que esperan, algo que es muy poco frecuente entre las casas reales. Hay muchas contradicciones o cosas que tras la entrevista se está empezando a ver que no son verdad. Y el problema de eso es que quizá pone en duda toda la entrevista. Si no dices la verdad en algo, pues se te puede cuestionar todo lo que dices. Y ese es yo creo que es un error de ellos, un error de cálculo, no haber dicho toda la verdad. Ellos dijeron que se habían casado 3 días antes, pero ya la iglesia anglicana ya ha dicho que no se casaron 3 días antes, que se casaron el día que lo hicieron, quiero decir, en Windsor. Pero bueno, esa es solo una de las contradicciones en la que han incurrido ellos en esta entrevista. Meghan también dijo que a su hijo Archie no se le había dado el título de príncipe por el color de piel, supuestamente, cuando se sabe que ningún bisnieto de reyes en Reino Unido es príncipe, sino que hay que esperar a que el príncipe Carlos sea rey para que sus nietos sean príncipes. Entonces, esa es otra, digamos, otra falacia o otra mentira en la entrevista. Luego ella dice que no veía a su hermana desde hace más de 20 años, cuando fue muchísimo, el tiempo que pasó es mucho más breve, quiere decir que la vio más recientemente a ella, incluso estuvo en la graduación en la universidad de su hermana. Otras contradicciones que hubo en la entrevista fueron, por ejemplo, que le habían quitado el pasaporte, las llaves, el carnet de conducir, que no había recibido apoyo en cuanto a formación real, que Meghan dijera que no tenía carnet de conducir, pues llamó la atención, porque ¿eso qué significa? Que en la familia real todos conducen. O que no tenía pasaporte, pues hizo 13 viajes al extranjero, tiene que tener un pasaporte. 13 viajes al extranjero privados en esos años, ¿no? O que no tenía llaves, no sé, había partes de esa entrevista como que se caían, no tenían mucho sustento, ¿no? Como que no tenía libertad para salir, pues los medios ingleses enseguida se aseguraron de encontrar muchísimas fotografías en las que aparecía compartiendo momentos con amigos o saliendo a un spa o haciendo una vida absolutamente normal, ¿no? Y en cuanto a que no sabía nada de la familia real, bueno, pues sus amigas, ex amigas, también habían demostrado de alguna manera, bueno, o al menos habían aclarado que no era cierto que no conociera nada de la familia real, porque de alguna forma estaba como muy, vamos a decir, enamorada, ¿no?, de la figura de Diana. The princess's presence guaranteed that messages of success were sent around. Después de la entrevista con Oprah Winfrey, el Palacio de Buckingham emite un comunicado en el que lo primero que dicen es que sienten un profundo dolor por los difíciles momentos que han atravesado Harry y Meghan. También dejan claro que cuidado con los recuerdos, cuidado con lo que han contado ellos, porque a lo mejor esos recuerdos no son tan exactos como ellos creen. En ese comunicado queda muy claro que es su nieto preferido, porque probablemente si hubiera sido otro miembro de la familia, quizá el tono habría sido otro. Y lo que dicen también es que, bueno, que se estudiará o se tendrá en consideración pues las acusaciones de racismo que hace Meghan, que se indagará en privado, ¿no?, dentro de puertas para adentro, o sea, dentro de la familia se indagará en esa cuestión, ¿no? No hay declaraciones oficiales,
Sí que sabemos que el príncipe Carlos fue preguntado al respecto y decidió pasar la palabra y no contestar y hacer oídos sordos. Sir, can I ask what did you think of the interview? Por su parte, el príncipe Guillermo sí que quiso contestar muy de pasada cuando le preguntaron si había habido acusaciones racistas. Sir, have you spoken to your brother since the interview? No, I haven't spoken yet, but I will do. And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir? No, we're very much not a racist family. El príncipe Guillermo realizó una contestación muy clara y muy directa diciendo que su familia no era racista en absoluto. No tuvo que decir una palabra más. Y no solo hubo reacciones en la familia real británica, también otros miembros de otras casas reales también quisieron opinar sobre esta entrevista explosiva e histórica, ¿no? Tanto el soberano de Mónaco como el jefe de la Casa Imperial de Austria, los dos han coincidido en lo mismo, en que no era el foro apropiado para hablar de esos problemas. Toda esa situación se tenía que haber solucionado en privado, pero bueno, sí hubo una diferencia, ¿no? Y es que el príncipe de Mónaco sí fue más cariñoso, ¿no? Porque dijo que había que ponerse en su piel, que habían estado muy presionados, que, bueno, que les deseaba lo mejor. La hermana de Meghan sale y ella dice que la familia real debería alejar a Harry de Meghan y la hermana habla mal de Meghan. Meghan contó en la entrevista con Oprah Winfrey que realmente ella creció sola, que no tuvo contacto con una hermana y que realmente la hermana que va a escribir un libro, está sacando un libro, la hermana no le conoce, dice básicamente Meghan. Y Meghan ha contado que incluso la hermana ha adoptado el mismo apellido solamente cuando Meghan empezó a salir con Harry. Samantha ha dicho de Meghan que es manipuladora, calculadora, inmadura, mentirosa, que se inventa vidas, que imitaba a la princesa Diana, que quería vestirse como ella, que miente cuando dice que es una hija única porque realmente no lo es, porque han compartido una vida, pues a lo mejor los últimos años no, pero eso es lo que dice Samantha, ¿no? Cuando dice, no, dice la duquesa de Sussex, llevamos 18, 19 años sin vernos, pero no, ahí está Samantha que saca el álbum y dice, no, eso no es verdad. Aquí estuvimos, aquí. Y esta es mi graduación en la universidad. Para los medios de comunicación británicos, la entrevista de Harry y Meghan con Oprah ha sido un festín. Todos los medios se han hecho ecos, de los más serios, los conservadores, los liberales, los tabloides, todos se han hecho eco de ello, porque no se había visto nada igual desde que Diana dio la entrevista con Martin Bashir o incluso desde Wallis Simpson. Muchísimas críticas a Harry y Meghan porque consideran que no es un trato justo para la reina, que no es un trato justo para la familia real, para la institución, y tampoco es un trato justo, consideran, para la sociedad británica y para los medios de comunicación británicos. Hubo también muchos medios que directamente atacaron a Meghan y Harry diciendo que lo que contaron de la familia real no era creíble, que eso era un ataque directo a los Windsor e incluso a Gran Bretaña, que era poco patriótica. Teniendo en cuenta todo esto, que salgan en ese momento Harry y Meghan a quejarse de su vida, creo que les ha hecho un flaco favor y para muchos han sido vistos como dos niños adolescentes malcriados, quejicas y que viviendo en una casa de 14 millones de dólares igual no era el momento para salir a quejarse. Y de hecho en las encuestas de popularidad pues han caído muchísimo tanto Harry como Meghan dentro del Reino Unido. Es verdad que en Estados Unidos el efecto es totalmente el contrario. O sea, ellos han crecido en popularidad, el pueblo americano ha descubierto a los duques de Sussex, ha descubierto su verdad y están enamorados y fascinados con su historia. Ahora mismo ellos en un sitio son héroes, que es en Estados Unidos, y en Reino Unido son villanos. Y bueno, habrá que ver
si esa situación se revierte. Bueno, esta entrevista ha sido histórica. De hecho, es que la audiencia ha sido tan histórica como que llegó a 50 millones de personas que vieron el original emitido por la CBS allí en Estados Unidos. Su historia gusta tanto, yo creo que es precisamente porque Harry ha elegido a su mujer, ha elegido a la persona con la que ha querido casarse. Y es una cosa muy moderna. A todos nos gusta ver que se cumple realmente una historia de amor real, ¿no? Que uno elige a la persona con la que se va al altar y no a una persona que le impongan y ya está, que es lo que ocurrió precisamente con sus padres, con Carlos y con Diana. En mi opinión, Harry y Meghan deberían devolver los títulos que les han otorgado, porque después de protagonizar esa entrevista en la que confrontan directamente con la familia real, creo que no tiene ningún tipo de sentido que lo sigan ostentando. Creo que Harry y Meghan no van a renunciar a sus títulos de altezas reales ni de duques. Creo que para ellos es un valor añadido, por supuesto, allá donde vayan. Yo creo que la reina por el momento no está estudiando ni quitarles el ducado de Sussex ni quitarles el tratamiento de altezas reales, porque ahora mismo cualquier movimiento que haga la reina en ese sentido podría ser considerado como una venganza o como una manera de intentar silenciarlos. Jamás habría pensado que hoy, 3 años después de aquella boda que yo presenté para la televisión en directo durante 4 horas y media, estaríamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? de que Harry y Meghan se han ido a cruzar el charco a Estados Unidos, a emprender una vida diferente allí, a trabajar como hacen los ciudadanos civiles y que se ha generado esta guerra con la propia familia. Aún es pronto para saber cómo va a terminar esta guerra, pero yo creo que no va a terminar nada bien, porque lo que hemos visto hasta ahora es que Harry y Meghan van a seguir en el ojo mediático, van a seguir dando entrevistas, van a seguir muy presentes tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y al final la situación va a ir complicándose. Hay muchísimo dolor y hay mucha decepción. La familia real ya no puede confiar en Harry y Meghan. De alguna forma les han decepcionado. Lo que sí está claro es que la familia real, la reina y otros miembros de la familia, quieren guardar las conversaciones sobre lo que ha contado Meghan y Harry. Quieren guardar estas conversaciones, este diálogo en privado, dentro de la familia, y así vamos a solucionarlo. En cambio, Meghan sobre todo da la impresión que quiere continuar de hablar públicamente sobre los problemas, y allí quizás habrá un choque continuo entre los Windsors. A esta guerra de los Windsor le quedan muchos capítulos por escribir y a nosotros por leerlos. Lo and behold, is the grave digger's daughter. Everyone's afraid of her, but she's the sweetest girl in town. I set out on the road